escucha bien y se puede ver la presentación. Muy bien. Entonces, estos minutitos, no sé cuántos alumnos estarán, pero podemos empezar con un poco de calma. Como les decía, las emergencias o los casos de emergencia en oftalmología son muy raros. Específicamente, hoy lo vamos a desglosar un poco. Aunque les decía, todo muy estresado y que quiere la atención lo más inmediatamente posible. Así que, como médicos generales, ustedes tienen que tener en cuenta que van a tratar un paciente muy ansioso, muy estresado con cualquiera de los problemas. El problema está en que, obviamente, cuáles son las verdaderas emergencias y cuáles las que tienen su tiempo de poderlos ver con paciencia, etcétera, ¿verdad? Veamos entonces. Las verdaderas urgencias en oftalmología es aquella que requieren una actitud terapéutica inmediata, solo son dos. Las quemaduras por álcali o por ácido que requieren que uno actúe inmediatamente sobre ese ojo debido al pobre pronóstico que tienen. Y segundo es la oclusión de la arteria central de retina. Tal vez es tremenda de todas las patologías de ojos porque no nos permiten más allá de 1 o 2 minutos que deberíamos actuar inmediatamente, ya que el pronóstico es muy malo y casi nunca, y eso es cierto, casi nunca uno ve una obstrucción de arteria central de retina en forma inmediata. Generalmente lo hacen llamar la desesperación, de tener que trasladarse de la casa al consultorio para poderlo ver, etcétera. Han pasado minutos que son realmente importantísimos y que cuando uno generalmente ve a este paciente, pues ya muy poco puede hacer y la pérdida de la visión es inmediata y es irreversible. Si es que tuviéramos la posibilidad de ver en forma inmediata una oclusión de arteria central de retina, pues existen, como leerán ustedes si alguno tiene interés, existen en realidad dos procedimientos que son muy alarmantes. Uno es el hacerle respirar en una bolsa de papel lo más agitado posible al paciente para provocar una vasodilatación, ¿no es cierto? Que es, digamos, el mecanismo por el cual uno vasodilata casi inmediatamente, fuera de los productos que podemos usar. De tal manera que ese trombo que se ha trancado en la arteria oftálmica se pueda movilizar, pueda recorrer un poco más tal vez y poder permitir, aunque sea la mitad o la cuarta parte de la perfusión sobre la arteria. Yo personalmente jamás la he visto sí casos, me han tocado ver casos de obstrucción de arteria central de retina, pero nunca inmediatos, así que casi siempre he visto lo que queda de secuela de esta patología. En el caso de las quemaduras, sí actuamos todavía, digamos, con ese lapso de tiempo del operario que se ha quemado o del automotor, etcétera, y que acude inmediatamente al hospital o a la clínica o al consultorio si es que tiene la oportunidad. En estos casos sí es importante, primero que nada, tener a la mano un frasco con gotas de anestesia tópica, ¿verdad? Porque de otra manera uno no va a poder hacer nada con este paciente. Entonces, la primera actitud que uno tiene que tener es hacerle una instilación de una gota en cada ojo o 2 gotas en cada ojo, de tal manera que el paciente pueda dejarse observar y mirar. En el caso de las causticaciones o quemaduras por ácido o por álcali, el lavado es importantísimo, doctor. Y el lavado se lo hace con agua tibia, en primer lugar. Ya saben ustedes de que existe el fenómeno vagal que podemos provocar inclusive hasta un paro cardíaco en diástole cuando uno le echa agua de la pila o agua helada, ¿verdad?
Entonces, ese reflejo también nos reviste otro problema más severo, inclusive ya del mismo paciente, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que munirse de un suero o de agua al final de cuentas, pero que esté tibia, o por lo menos a la temperatura de 27, 28, o a la temperatura habitual del ser humano, ¿no es cierto? De tal manera que no provocamos ese fenómeno vagal. Segundo, que hay que hacerlo con una jeringa, generalmente la que tengamos a mano, de 10 cc o de 20, etcétera, y a la que hay que quitarle la aguja. Por favor, eso ha habido, se han narrado casos en los que ese hecho de no quitarle la aguja a la jeringa, pues acaba uno clavándole la aguja al ojo, ¿verdad? Y los chorros que tiene que emitir uno al matar no es con miedo, no son gotas, tiene que ser un chorrito de agua con cierta presión para remover ese líquido restante o ese ácido o ese álcali que está depositado ya sea en la conjuntiva y a veces en el fornix de los ojos. Hay que tener en cuenta que cuando la quemadura es por ácido, generalmente es en superficie. En cambio, cuando la quemadura es por álcali, es en profundidad. Esta requiere el doble o el triple de lavado generalmente para sacar esos restos de cal viva o que son los más frecuentes, o los restos del ácido sulfúrico de un agua de batería o los restos de cualquier ácido que le pueda uno entrar le puede entrar a uno a los ojos. De tal manera que deben hacerlo, esto es algo que ustedes como médicos generales tienen que saber hacer. Instilar una gota de anestesia, permitir que el paciente pueda abrir los ojos, poderlos sujetar, etcétera, tomar una jeringa del tamaño que ustedes quieren, quítenle la aguja y provéanse de un suero o de agua hervida tibia y con eso hagan, pero 6, 7, 10, 20 chorros a presión del agua sobre el ojo. No le tengan miedo a eso porque lo que se intenta es quitar lo que está depositado en ácido o en álcali. Luego le pondrán ustedes un ungüento cualquiera, no reviste una especificidad, el que tengan a la mano, y coloquen un apósito compresivo, ¿no es cierto? Porque ese es el que necesitamos que ese párpado no se mueva y permita la epitelización, ya sea de la córnea o de la zona de conjuntiva que se haya dañado. Estas entonces en realidad, estas son las dos verdaderas emergencias en el trasmiloso. Cuando la quemadura es por ácido, generalmente uno ve un ojo así, está muy inflamado, con una inyección muy fuerte, a veces se pierde la transparencia de la córnea, etcétera, dependiendo del tiempo en el que uno lo está viendo, ¿no es cierto? Que habitualmente y por lo general es antes de la hora o de la media hora, ¿no es cierto? En el que el paciente consigue asistir y que sea visto por un especialista. En el caso de que estuvieran ustedes lejos de la ciudad o de un centro de alta especialidad, pues no teman encontrarse con esto al 1 o a los 2 días en los que sobre todo se han quemado con la cal viva. Esta es la típica quemadura de los albañiles que están preparando el estuco, ¿no es cierto? Es cal viva, tremendamente alcalina, y realmente una quemadura por ese álcali es terrible. Entonces, generalmente, después incluso de haber hecho un buen lavado, haber puesto un buen antibiótico, con un antiinflamatorio, con un corticoide, etcétera, y haber hecho una oclusión de 24 horas compresiva en nuestro paciente, cuando retiramos la tapa, nos vamos a encontrar con esto. La secuela que deja una quemadura por ácido o por álcali, sobre todo, es esta, ¿no es cierto? No permite que se restituya el íntegro, cosa que es a veces increíble cuando la quemadura es por el ácido, por ejemplo, del ácido de la batería o el ácido de cualquier otro que sea ácido,
la restitución la restitución del epitelio corneal o del conjuntival a veces es ad integrum y uno ve un ojo bastante bien tratado, no con esta secuela que a veces obliga, cuando toca el polo anterior de la córnea, pues a veces obliga a tener que hacer un trasplante lamelar para lograr después, ¿no es cierto?, la visión. Esta es la famosa imagen de la trombosis de arteria central de retina. Esto es lo que vemos probablemente a las 2 horas en la que por fin el paciente ha logrado ubicar a un especialista, porque cuando consulta a un médico general, generalmente el médico general tendría que tener un oftalmoscopio a la mano y poder hacer este examen y ver el famoso punto cereza con la que se diagnostica la trombosis de arteria macular, ¿no? De comienzo, la retina no pierde su coloración, la papila mantiene su borde nítido, hay la excavación, los vasos arteriales y venosos no se muestran alterados, y lo único que se altera es la arteria macular, que se bloquea y hace que esta imagen parezca un punto, pero tremendamente rojo, en relación a la palidez que tiene una retina. Como les decía, aquí es muy poco lo que podemos hacer. Generalmente, en forma desesperada, lo que se hace es hacer un balance, como apretar y desapretar el globo del ojo, a ver si podemos movilizar el trombo y, como les decía, hacer una respiración en una bolsa de papel para que se produzca lo más rápido posible una vasodilatación del paciente y ese trombo se pueda movilizar. Son medidas de todas maneras desesperantes que tienen un muy mal pronóstico. 2. ¿Cuáles son las situaciones urgentes? Realidad, porque como les decía de comienzo, el paciente siempre ha de ser en sus ojos siempre ha de ser una emergencia. ¿Cuáles son las situaciones urgentes en las que uno debe actuar? Generalmente en horas. Son los casos de infecciones severas, como son las endoftalmitis, los traumatismos de los ojos, el glaucoma de ángulo cerrado y el bloqueo pupilar provocado por un glaucoma de tipo agudo, ¿verdad? Estos son los casos en los que tenemos que actuar en el lapso de unas horas, etcétera, porque es lo que se llama. Por ejemplo, la endoftalmitis. Es la presencia de una úlcera en la córnea séptica, maltratada o que no ha recibido tratamiento y que ingresa esto dentro del ojo. Y entonces vemos aparecer lo que se denomina el hipopión, es decir, la pus en la cámara anterior, como ven ustedes, que hace inclusive nivel. Imagínense, este nivel está posterior a la pupila también, al iris, es decir, ya el vítreo también se ha tomado la infección, etc. Entonces son casos que a veces ya no había más nada que hacer. Hoy en día, con la gran batería de antibióticos que tenemos, pues se remite cuando todavía no es muy grande, todavía se puede hacer tratando con varios antibióticos en forma activa. Este es un paciente que tiene que ser obviamente internado y verlo, si es posible, cada hora o cada 2 horas para lograr una remisión o una mejora, por lo menos, de esa infección, ¿verdad? O los traumas de los ojos. Vean ustedes, cualquier trauma perforante en el ojo casi siempre tiene sus salvavidas en el iris. Vean ustedes cómo el iris tapa la heridita, ya sea por un perdigón, una cosa de estas. El ojo todavía tiene esa posibilidad. El iris es el salvavidas. Entonces, cuando se produce ese bloqueo, como ven ustedes, en la zona de la perforación, ya sea corneal o sea escleral, el iris es el que evita que termine de vaciarse el ojo. Y entonces el pronóstico manejado ya por un especialista, pues es bueno, ¿verdad? Uno puede
todavía reponer, armar la cámara, etcétera, etcétera. Ustedes en este caso solamente lo que pueden hacer es ponerle una gota de anestesia, percatarse de que es una perforación del globo ocular, colocarle un antibiótico para enviarlo y ponerle un apósito oclusivo. No se les ocurra poner uno compresivo porque van a provocar que esa hernia de iris de repente se sale más y se perfora más. Entonces lo que hay que hacer es ponerle un antibiótico preventivo y colocarle un apósito oclusivo solamente y enviarlo al lugar más cercano en el que puedan resolverlo. Nosotros estamos a veces acostumbrados ya a ver este tipo de patología, de este tipo de traumas, que son los microtraumatismos provocados por los balines o por las cosas en nuestras famosas manifestaciones, que a veces lo único que ya queda es eviscerar este ojo, porque querer ponerse a sacar las bolitas metálicas que están metidas ahí dentro, o lo que ocurre cuando el gas de pimienta les echan de muy cerca, es el aerosol, parece que tiene la capacidad de perforar con las partículas de pimienta, y entonces uno no queda otra que tratar de cerrar ese ojo, tratar de protegerlo, pero realmente el pronóstico es muy malo. Algunas veces es tan aparatoso como ven ustedes, en este caso, por ejemplo, es clavarse un clavo en el ojo, etcétera. En estos casos, doctores, por favor, no se les ocurra intentar sacarlo. Estos casos tienen muy buen pronóstico cuando son llevados con si es posible, háganles una cubierta con una radiografía, el conito famoso de protección, colocar para que nada lo pueda penetrar más ni sacar más, mandarlo urgente. Estos casos operados por 2 cirujanos que conocen la técnica de extraer un clavo, como en este caso un remache, pues a veces la restitución visual, si bien no será perfecta, pero es muchísimo. En cambio, si uno intenta jalar este clavo, se va a traer generalmente el iris, se va a traer la retina, va a provocar una hemorragia y va a perder obviamente el ojo. Entonces, como emergencia, es bueno recalcarles a ustedes de que no se les ocurra quitar esto como una emergencia. ¿Qué otras patologías también se nos refiere como una emergencia? Por ejemplo, la luxación de cámara anterior del cristalino en los enfermos con los que tienen la enfermedad de Marfan. Es el paciente que le dice de repente, yo estaba viendo bien, ahora no veo nada, y es que le ha ocurrido que se le ha desplazado el cristalino y se le ha caído generalmente hacia el humor vítreo, y eso por supuesto que amerita una ecografía, ver la localización, si es total, si es parcial, etcétera, manejarla, pero constituye una emergencia porque un paciente de estar viendo perfectamente, de repente, simple y llanamente, estando sentado, pues se les apaga la visión, ¿verdad? Todos los casos de celulitis orbitaria, eso siempre, bueno, todos los casos de infección, sobre todo en un niño, amerita este tipo de problemas. Los cuerpos extraños, esta es otra cosa que ustedes tienen que resolver. Yo les pongo siempre, como han visto en la práctica, el ejercicio de que estén fuera, de que no esté nadie con ustedes y que tienen que saber resolver por lo menos parcialmente. Este es un cuerpo extraño típico de los amoladores, de los que manejan el esmeril, y están puliendo lo que han soldado o algún metal, y como verán, me imagino que muchos han visto, es una estela de puntitos al rojo vivo cuando están haciendo esto, ¿verdad? Entonces, uno de estos se mete por cualquier resquicio hacia los ojos y se clava superficialmente sobre la córnea, como ven ahí. Está el cuerpo extraño, está el halo de necrosis que se produce porque en realidad el cuerpo extraño se apaga, ¿no es cierto?, en el epitelio de la córnea y empieza a dar molestias esto, ¿verdad? Entonces, es tan sencillo que ustedes tengan unas gotitas de
anestesia, le colocan, pueden abrirle el ojo y les aconsejo, todos consiguen una aguja de esta verde que viene en las jeringas común y corrientes, con una pincita hacerle la puntita o un piquito, como un garfiecito, y esto como la aguja tiene filo en su bisel, nos resulta simple y llanamente jalar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto?, el cuerpo extraño con el piquito y el filo automáticamente les está quitando el área que tiene de necrosis, ¿verdad? Porque eso reviste a veces un problema cuando uno solo quita el cuerpo extraño y no el área de necrosis. Puede, si este paciente estaba estéril, no hay problema, va a cicatrizar, pero si por ahí está con una infección intercurrente en ese ojo, pues acabará con una úlcera que ya es algo más difícil de tratar, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por ejemplo, uno puede fabricarse con la aguja el piquito y jalarlo. Luego ponerle una pomada cualquiera, un apósito compresivo, y al día siguiente verán ustedes que han resuelto tan fácilmente la extracción de un cuerpo extraño. Este es un otro cuerpo extraño que nos reviste ya más problemas, ¿verdad? El primero es central, segundo que altera totalmente ya la transparencia de la córnea, etcétera, y es muy probable que al tratar de quitar este cuerpo extraño, uno reviente la membrana de Bowman y ese paciente pierda el humor acuoso por ese lío, por ese problema. Si bien no es algo muy aparatoso, es algo que en estos casos, cuando uno se percata mirando después de haber colocado una gotita de anestesia, se percata de que hay la posibilidad de que al moverlo se reviente, entonces es mejor poner un apósito oclusivo e enviarlo a un lugar donde le puedan hacer una terapia un poco más especializada, bajo microscopio, etcétera, ¿verdad? ¿Qué otras cosas nos producen una emergencia oftalmológica? La iridociclitis, todos los casos de uveitis son emergencias relativas, o sea, de tratamiento, ¿verdad? Si bien el paciente asiste con una marcada pérdida de la visión, porque ya está edematizada la córnea generalmente, o hay una turbidez en el humor acuoso, etcétera, pero diagnosticado uno sabe que va a tratar no como una emergencia, sino como una patología severa. Los deshematocele lo mismo, les hablaba en la clase anterior, les hablaba de las alteraciones que se producen en el colágeno en enfermedades como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, en un síndrome de Sjögren, etcétera, que se produce esto que se denomina las deshematocele. Se adelgaza tanto la esclera que aparece como una especie de hernia negra, negruzca, la coroides, ¿verdad? Otra de las cosas importantísimas es la presencia de sangre en la cámara. Como les hablaba la vez pasada, esto es tremendamente, el pronóstico de un ifema, o sea, de la presencia de sangre intraocular, ya sea realizada por un trauma, por una cirugía, etcétera, hace que el paciente entre en un pronóstico de lo más reservado posible. Generalmente es el famoso puñete con el anillo que da con tan mala suerte que da propiamente en el globo ocular y entonces se le produce hemorragia interna dentro del ojo. La externa no tiene un problema, esa sabemos que se va a absorber, que puede ayudar con un poco de astringentes, pero en realidad siempre absorbe absolutamente completa. Pero la sangre en la cámara anterior o la que se llama intraocular ya hace que nuestro paciente revista un pronóstico severo, porque como bien sabe, lo hemos hablado en la clase de glaucoma, la sangre no va a eliminarse del globo del ojo porque no atraviesa la malla trabecular. Un glóbulo rojo no logra atravesar, ni aun cuando se degenera en la que se llama hematina. Entonces, más bien lo que empieza a producir es un taponamiento de esa malla trabecular y un consiguiente aumento de la presión. Ese paciente tendrá un glaucoma crónico de ángulo abierto, a posterior, a los 2 o 3 meses, y entonces viene su martirio,
tiene que haber un tratamiento, ya sea de por vida o hacerse una cirugía, etcétera. Y eso es lo que les hablaba. Ahora que muchos de nuestros colegas se dedican a ser forenses y son a veces muy dadivosos en decir, no, eso se te pasa en unos 2 o 3 días y no se percatan de la presencia de la sangre en cámara. Como ven ustedes ahí, a veces llega a estos niveles que son hacerse ya un nivel en la cámara. El pronóstico de este paciente, imagínense con la cantidad de sangre que tiene dentro, pues el glaucoma por bloqueo pupilar o por seclusión o el bloqueo de ángulo, pues es inminente y eso nos va a llevar a un glaucoma crónico de ángulo. Otra de las patologías que es importantísimo diagnosticar a nivel médico general son los desprendimientos de retina. Es el paciente que viene y se presenta en su consulta y dice, doctor, veo un velo o no estoy viendo la mitad, o le veo su cara y la parte de arriba ya no se, o la parte de abajo no se ve, o las partes laterales, es decir, es un pliegue que tenemos en nuestra visión móvil generalmente, porque ya la retina está como un velo dentro de nosotros. Y si uno con los 2 deditos índices le hace una tonometría digital, que ustedes han aprendido a hacerla, pues le van a encontrar un ojo totalmente hipotónico, ¿no es cierto? Un bladder que se está hundiendo al balanceo de nuestros dedos. Ese es un caso de desprendimiento de retina que deben hacer o derivar inmediatamente, porque como les explicaba en clase de retina, es una emergencia oftalmológica, porque si bien el tratamiento es quirúrgico, hay que preparar al paciente, ni siquiera es quirúrgico ambulatorio, sino es un paciente quirúrgico que hay que hacerlo con anestesia general por la movilización que los retinólogos hacen sobre el globo ocular, es un paciente que mientras antes se opere, el resultado es mejor. Entonces, como médicos generales, ustedes tienen que saber aconsejar a veces, ¿no? Te cuento que me han diagnosticado un desprendimiento de retina y estoy haciendo mi trámite al exterior. No, cuando vayan al exterior ya es por gusto. Así que esa es la posición que tiene que tener un médico general que se sabe enterado. Es decir, no, mi querido primo, mi querido amigo, tú entras hoy a una sala de operación a operarte, te guste o no, si es que quieres salvar tu retina. Porque después te puede operar el mejor del mundo, pero no vas a lograr posteriormente una visión, ¿verdad? Como les he explicado en la clase de retina, la retina se muere por hipoxia, porque la retina solo se nutre de la perfusión que le da la coroides. Y cuando está desprendida, se está muriendo. Así que esta es una cirugía que hay que hacerla contra el tiempo, ¿cierto? Lo más antes posible. Otro tipo de situaciones de urgencias en oftalmología son las situaciones semi-urgentes, o sea, tratamiento en días. Las famosas neuritis ópticas, ¿no es cierto?, que a veces vemos, esperemos no verlas, pero a veces las vemos con frecuencia por la ingesta del alcohol metílico en lugar del etílico, ¿verdad? Que en algunas fiestas la gente que no tiene conocimiento, no sé si lo hacen con maldad o con maldad, pero empiezan a ingerir los famosos cócteles preparados con alcohol metílico y entonces se nos produce este tipo de patología que provoca un edema de papila intensísimo, una pérdida de visión, pero vaya, y lo peor es que aparecen, la neuritis óptica aparece después, yo les podría decir, del yaqui, porque cuando está tomando el paciente, pues si bien no se da cuenta que se está matando los ojos por su pachera o por algo por el estilo, pero luego va a dormir o duerme tirado en algún lugar. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando el paciente empieza a tomar conocimiento de lo que ha hecho
y nota que su visión se le ha caído tremendamente, ¿cierto? Y es cuando recién se asustan los familiares, etcétera, y acuden a una consulta. Y entonces, doctores, ustedes vean la importancia de hacer la anamnesis, porque por más examen exhaustivo le tomarán la agudeza visual, el paciente no les lee ni la primera letra o está en visión de cuentadedos, etcétera, y ustedes le hacen un examen del ojo y el ojo no tiene nada, excepto cuando uno le mira por dentro la papila y ahí va a encontrar un chichón edematizado, etcétera. Como ven ustedes aquí, es una especie de nervio óptico hinchado que se está queriendo venir hacia adelante, hacia nosotros. Hay una pérdida del borde nítido que normalmente tiene un fondo de ojo, y sin embargo, vean ustedes, el área macular está indemne, ¿no es cierto? Hay el signo de la bayoneta, que se llama, es esta apariencia que tiene la arteria y la vena, que cuando sale de la papila hace una especie de, como si saliera de un volcán, ¿no es cierto? Y ven ustedes, no sé si se ven en la flechita, pero vean ustedes, sale la vena en este caso y hace esto de como remontar una cosa hinchada y esta, y luego toma su curso normal en la retina. Entonces, el papiledema o el edema de la papila es el signo típico de una neuritis óptica, pero con el antecedente de haber ingerido probablemente unos coctelitos con alcohol metílico. Otra de las cosas que a veces, y esto es bien llamativo, es el famoso exoftalmos agudo, que es la presencia de una enfermedad de Graves-Basedow, un hipertiroidismo muy marcado, que hace que el ojo se protruya tremendamente hacia adelante y los párpados se retraen hacia atrás, de tal manera que el ojo a la persona se le sale realmente adelante. Yo les cuento como anécdota, mi mami tenía su perrito, que era uno de estos renegones que son los pequineses, y que cuando se enojaba se le salían los ojitos. Entonces, desesperada me llamaba y yo tenía que ir a reponérselos otra vez. Pero no era porque tenía un exoftalmos agudo, sino porque esa raza es así, que le salen los ojos de tanto renegar. En el ser humano nos pasa lo mismo, vean ustedes, el párpado superior se retrae por detrás del globo ocular y entonces el ojo se queda expuesto permanentemente, ¿verdad? Obviamente que esto es una emergencia y generalmente aún no lo consiguen ver, es cuestión a veces de solamente de poner 1 o 2 gotas de anestesia, hacer un ligero empuje y generalmente liberar el párpado superior para que vuelva a caer en su posición, ¿no? Esto obviamente que es manejado por un especialista. Pero en el caso de que estuvieran ustedes muy lejos, es posible hacerlo. Imagínense 6 horas o 7 horas de viaje en un paciente que está con sus ojos hacia afuera, se va a provocar una desecación, ¿no es cierto? Entonces, poniendo una gota de anestesia, uno puede a veces meter un poco a la fuerza, jalar las pestañas de arriba hacia afuera y el ojo ¡pum!, se vuelve a meter otra vez en su lugar. Y esto que es lo que nos lleva a veces ya no a una emergencia, sino a tener que entrar a operar para reconstruir lo que se llaman las fracturas de piso orbitario. Vean ustedes cómo la grasa retroorbitaria se empieza a entrar en el seno maxilar. ¿Aló? ¿Están con buena recepción? ¿Estaba? Sí, Sí, doctor. doctor, sí, doctor. Sí, está. Entonces es otra llamada, gracias. Entonces verán cómo la grasa retroorbitaria se mete dentro del del seno maxilar superior y entonces el ojo se entra hacia adentro, hay lo que se llama el enoftalmos, hay alteración de los movimientos intraoculares
Esto obviamente amerita después la posibilidad de una cirugía implantante. Hay unas urgencias oftalmológicas frecuentes que ustedes las van a ver para ya terminar nuestra clase, que son las infecciones dolorosas, las que el paciente no soporta el dolor, acuérdense, es en la cara, entonces el dolor es más intenso, el edema es más intenso. El más frecuente que van ustedes a ver es el orzuelo. El orzuelo en un niño pequeño lo hace llorar todo el día porque basta cada parpadeo que haga, es una punzada que siente el niño. Peor si se le produce ya un edema de su parpadito, etc. La dacriocistitis aguda, que es la obstrucción, como se los he explicado, del conducto lacrimonasal, en el que el saco lagrimal se vuelve un absceso, porque eso viene a ser la dacriocistitis aguda, ¿no es cierto? Un germen se mete hacia el saco lagrimal, como ese saco no puede botar sus lágrimas renacentes, se vuelve un caldo de cultivo y luego se hace un absceso. Está considerado uno de los dolores más intensos que hay, doctor, porque es obviamente en la cara. Y el riesgo de una afección larga es también muy serio por la presencia del triángulo de la muerte, que ustedes saben bien de qué se trata. Entonces, estos casos ameritan en forma urgente la presencia de un oftalmólogo para tratar de resolverles el problema. Igualmente, la celulitis orbitaria, que es una de las enfermedades en las que ya no solamente es un problema oftalmológico, aquí está corriendo en riesgo la vida de nuestro paciente, ¿no? Por la cercanía que tiene una infección tan severa de la grasa retroorbitaria hacia el seno cavernoso, y estos niños generalmente fallecen por problemas de una meningitis, como saben ustedes, por ser aledaño. Las escleritis a las episcleritas también, como les decía, son dolorosas, son esos nódulos localizados que hemos visto en la clase anterior y que al tocarlos produce mucho dolor, ¿no es cierto? Y obviamente el glaucoma, los casos de glaucoma. Vean ustedes, este es el famoso orzuelo, ¿no es cierto?, que tiene los 4 signos de Celsius, a veces incluso se aumenta con una blefaritis edematosa, etcétera, o muy dolorosa, presenta adenopatías preauriculares, etc. La dacriocistitis, que como les decía, el saco lagrimal se vuelve un absceso y que nos tiene que llevar a hacerle una incisión, o a veces, como en este caso, que se produce el drenaje por el tiempo. En estos casos, en realidad, el saco debía estar solamente en el ángulo interno y ha drenado ya casi por el pómulo del lado derecho. Entonces, el drenaje del absceso es a veces solo por declive, etcétera, cuando no son curados a tiempo. Y este caso, que es el famoso niño que está con una diarrea de 6, 7 días, y la mamá no le hace caso, está solo deshidratándose, etcétera, cuando una mañana amanece con el ojo totalmente cerrado, rojo, paralítico, con un ifema, y esto es cuando recién la mamá se asusta, acude al centro de especialidad, y cuando estamos frente a eso sabemos que estamos frente a un caso que probablemente ha de ser mortal, ¿verdad? Ustedes saben que la pus que tiene toda la grasa retroorbitaria posterior, generalmente por el seno cavernoso, se va a ingresar al cerebro y estos niños acaban con una meningitis séptica que es tremendo. O sea, el caso de mostrárselos es que, por favor, cuando vean un caso de una celulitis orbitaria, no lo manden a su casa ese paciente con un antibiótico o cualquier cosa, porque al cabo de unas horas va a volver a donde usted
ya en convulsiones, etcétera, y probablemente haga su fallecimiento. En cambio, estos casos hay que internarlos inmediatamente y ponerles la mayor cantidad posible de antibióticos que tengan a la mano, vía endovenosa, etcétera, y si tuvieran una terapia intensiva, mejor. El pronóstico es muy malo, doctores, pero lo más malo es que a uno se le muera un paciente y no hizo nada. Así que te los pongo en consideración los casos de la celulitis orbitaria. ¿Cuáles son entonces para hacerles ya un resumen, las pérdidas bruscas de la visión? La primera, que es la oclusión de los vasos centrales de la retina, el desprendimiento de retina, el glaucoma, las hemorragias intraoculares y las neuropatías. Entonces, tengan esto en cuenta siempre para que no les llame la atención todos los casos vasculares. En este caso, por ejemplo, una trombosis de vena central de retina produce una pérdida de visión. Esta tiene buen pronóstico, a Dios gracias. O la trombosis de arteria, que ya es irreversible, etc. Y ustedes consideren esta patología, doctores, como la emergencia o la urgencia más marcada que tiene y que está en manos suyas el poder restituirles su visión. Bueno, no hay más, la verdad, quisiera hablar, o tal vez tengan ustedes una pregunta sobre este tema. Estamos a 3 o 4 minutos de que se active su EPC, así que por favor, Saba, avísame en cuanto ocurra esto, y estoy llano a absorberle cualquier pregunta que tengan, porque esto es algo que van a ver en su consulta diaria. Sean ustedes médicos generales, médicos de guardia,